Física de la materia. Superflujo. La Universidad de St. Andrew tiene uno de los departamentos de física de bajas temperaturas más activos del mundo. El profesor canadiense Jack Allen realizó gran parte de su carrera en St. Andrew y es un veterano en la experimentación a baja temperatura. Vamos a ver en este programa algunos de los efectos más notables que ocurren a muy baja temperatura y el sistema que el profesor Allen utiliza para producirlos. Lo esencial de este aparato es un par de termos de vidrio o frascos Dewar's, uno dentro del otro. El profesor Allen monta dispositivos especiales para filmar una película sobre los efectos que él produce. Hemos puesto esta placa de cobre de forma que podamos enfriar la totalidad del Dewar. Solo el extremo inferior de la placa de cobre aparece en la imagen porque el nitrógeno líquido hierve y no queremos que ningún burbujeo interfiera con dicha imagen. Estos Dewar están fabricados con vidrio Monax que es impermeable al helio. Así, cuando se les aplica una bomba de alto vacío, lo mantienen firmemente. El Pyrex es más blando y lo atraviesa el helio, al igual que un cuchillo corta la mantequilla. Y un Dewar de Pyrex se tiene que bombear de nuevo cada vez que se utiliza. Antes de transferir el helio líquido dentro del frasco interno, el aparato se refrigera usando nitrógeno líquido. Una vez que el nitrógeno líquido ha dejado de burbujear, el sistema se encuentra en equilibrio térmico. Se consigue una refrigeración que solamente es posible con el nitrógeno, pero usando helio líquido es posible refrigerar mucho más. Cuando el sistema está suficientemente frío, el frasco con el helio líquido es elevado a una altura tal que el helio cae, pudiendo sifonarse dentro del aparato. Cuando el Dewar interior se vacía de líquido, está a una temperatura aproximada de 4 grados Kelvin. Finalmente puede refrigerarse a más baja temperatura, tan baja como 1 grado Kelvin. Pero en este momento el interior del frasco está tan frío como el espacio interestelar. El profesor Allen, que se ha retirado de su cátedra de física, ahora dedica gran parte de su tiempo a realizar algunas de las mejores películas del mundo sobre fenómenos a baja temperatura. Para fotografiar ahora el helio líquido es completamente necesario el uso de una buena iluminación. Pero esta luz contiene gran cantidad de radiación térmica, lo cual puede ser perjudicial, porque el helio líquido tiene un calor latente minúsculo. Así que podemos extraer muchas radiaciones infrarrojas con estas 6 láminas de vidrio. Y podemos sacar efectivamente el resto con este depósito de solución de sulfato de cobre. Esto tiene otra ventaja, y es que puede usarse como si fuera una lente cilíndrica. Y podemos enfocarla en esta pantalla translúcida, la cual nos produce una fuerte iluminación de fondo no uniforme que necesita el helio líquido, ya que tiene un índice de refracción de 1,03 y no puede observarse con un fondo uniformemente iluminado. Ahora tenemos que hervir lentamente a 4,02 grados absolutos el Dewar lleno de helio líquido. Y si queremos reducirle la temperatura, podemos hacerlo por disminución de la presión de vapor, como una gran bomba. Ahora estamos bajando la presión del vapor y esto se registra como temperatura absoluta en este indicador, el cual mide simplemente la presión de vapor. Pero nosotros ponemos la escala de temperatura en él. Así, una temperatura de 3,5, un poco por debajo.
En este programa podemos examinar algunas de las cosas peculiares que suceden por debajo de los 4 grados Kelvin. Esta es parte de la película del profesor Allen tomada con el aparato que estamos viendo. El helio a 4 grados Kelvin y bajo presión reducida hierve vigorosamente. Hemos puesto un micrófono en el frasco de forma que podamos oír realmente el burbujeo. Ahora estamos por debajo de los 3 grados Kelvin, todavía muy turbulento, con muchas burbujas de vapor. Continúa la refrigeración y de repente se vuelve completamente tranquilo y silencioso. ¿Ha dejado de hervir tal y como lo haría una cacerola de agua o está pasando algo especial? Para contestar a esta pregunta, echemos un vistazo a la superficie PVT, presión, volumen, temperatura del helio 4. Se puede observar que tiene lugar una transición de fase a cierta temperatura crítica alrededor de los 2 grados Kelvin. A temperaturas por encima de esta línea de transición, el helio 4 se comporta como cualquier otro líquido clásico y se denomina helio 1, que es el número romano 1. Pero por debajo de esta temperatura, en esta región, existe una fase líquida totalmente diferente, denominada helio 2, que tiene algunas propiedades extrañas y fascinantes. Y por un simple vistazo a lo largo del eje V sub m y concentrándose en el plano PT, presión-temperatura, podemos hacer la línea divisoria entre las dos fases líquidas mucho más clara. Y esta proyección además demuestra muy bien la primera gran sorpresa en el comportamiento del helio 2. A presión atmosférica, lo que queda es un líquido hasta el cero absoluto. De hecho, es necesaria una presión de al menos 25 atmósferas para solidificarse. Esta propiedad es exclusiva del helio. Todas las demás sustancias normalmente se congelan a una temperatura bastante baja. Y esto nos da una pista de algo muy significativo. El punto de congelación se determina por el balance entre el efecto destructivo del movimiento térmico, el bailoteo de los átomos y de las fuerzas atractivas interatómicas. En el modelo clásico, a medida que enfriamos hasta el cero absoluto, la energía cinética atómica se vuelve precisamente cero, y todas las sustancias son sólidas, manteniéndose los átomos inmóviles por las fuerzas interatómicas en los nodos de una red regular. Ahora, ¿qué sabemos sobre estas fuerzas contendientes en el caso del helio 4? Como los átomos de helio 4 son especialmente simétricos, con una capa cerrada de 2 electrones, las fuerzas de Van der Waals entre ellos son extremadamente débiles. ¿Y qué ocurre con el bailoteo debido a la energía térmica? El punto crucial es que en mecánica cuántica la energía de vibración no es cero en el cero absoluto. Hay un movimiento de punto cero finito correspondiente al estado cuántico permitido más bajo. Y debido a la baja masa del helio 4, esta energía del punto cero es relativamente grande, suficientemente grande como para vencer las débiles fuerzas de Van der Waals y mantener al helio líquido en el 0 Kelvin. Este es un efecto mecanocuántico a gran escala, un comportamiento a baja temperatura dominado por el movimiento de punto cero, un efecto puramente cuántico, por lo cual al helio 4 se le llama a menudo líquido cuántico. Pero el helio 4 líquido tiene otras propiedades significativas. Aquí es donde lo dejamos antes, en la fase de helio 2, bajo 2,17 grados Kelvin. Y lo raro de esta fase es la ausencia de burbujas de vapor. La evaporación se lleva a cabo, pero solo en la superficie. Y la razón de esto es que el helio 2 es incapaz de soportar un gradiente de temperatura. Así las burbujas no pueden formarse. La masa entera del líquido mantiene una temperatura completamente uniforme. Y esto es equivalente a decir que el helio 2 líquido tiene una conductividad térmica más o menos infinita. Ahora, esta es una noción muy extraña. De hecho, el helio 2 fue observado primero en 1908, pero fue aproximadamente un cuarto de siglo antes cuando los físicos se atrevieron a publicar una explicación basada en la idea de conductividad térmica infinita. Si se conecta el calor, el líquido se calienta gradualmente, comenzando la ebullición en las proximidades del calentador. Ahora vamos a echar una mirada a otro fenómeno extraño.
El tapón de este embudo está hecho de óxido férrico, que puede ajustarse de forma muy precisa. De hecho, la separación entre partículas en el tapón es probablemente del orden de unos pocos cientos de diámetros atómicos, resultando que el tapón es completamente impermeable a cualquier líquido a temperatura ambiente. Cuando se enfría a 4,2 grados Kelvin, el tapón es también impermeable al helio 1 líquido. Al principio no pasa nada, aparte de comienzos de ebullición ocasionales. Pero ahora se lleva a cabo la transición a helio 2 e inmediatamente el tapón empieza a tener fugas. Lentamente al principio y rápidamente después, se puede ver gotear desde el fondo del tubo. Ahora está bastante por debajo de la temperatura de transición, y si el embudo se sumerge dentro del depósito y se eleva de nuevo, el líquido comienza a drenar hacia afuera. Atención, fíjense cómo el nivel de helio 2 líquido disminuye goteando a ritmo constante, lo cual es bastante diferente a la forma en que se comporta un líquido corriente. Normalmente, el ritmo de flujo depende de la presión. En este experimento, el helio 1 líquido se comporta como cualquier otro líquido clásico, pero el helio 2 aparentemente fluye como si no tuviera viscosidad en absoluto. Es debido a este flujo sin resistencia, por lo que el helio 2 se describe como un superfluido, y la clase de tapón, que puede ser atravesado tan solo por un superfluido, se denomina una superrendija. Hay otro efecto interesante en este experimento. Si se comienza con el helio por encima de la superfuga a una temperatura justo por debajo de los 2,17 grados Kelvin y se mide la temperatura en las partes superior e inferior del aparato, se encuentra que el líquido justo por debajo de la superrendija se enfría, mientras que por encima se calienta. Así que sea lo que atraviesa la superrendija, no puede ser un volumen de helio 4. Así que, ¿qué sustancia puede ser? El primer paso para explicar esta extraña conducta viene con un simple modelo empírico, conocido como el modelo de los dos fluidos. Ahora, la suposición básica es que el helio 2 se comporta como si se tratase de dos fluidos independientes que se pueden entremezclar, pero no tienen interacción viscosa. Ahora podemos pensar en una componente fluida normal que tiene la misma temperatura y la misma viscosidad que el helio 2, mientras que la otra componente, el superfluido, fluye pasando obstáculos sin ninguna fricción, como si su viscosidad fuese cero. Y además necesitamos imaginarnos que este superfluido está a 0 grados Kelvin de temperatura, así que toda la energía térmica será transportada por el fluido normal. Ahora, al comienzo de la superfluidez, justo por encima de los 2,17 grados Kelvin, el helio 4 está formado enteramente por fluido normal. Pero cuando reducimos la temperatura, la concentración relativa de superfluido aumenta gradualmente hasta el cero absoluto, en el cual el helio 2 está totalmente compuesto de superfluido. Podemos ver cómo el modelo explica el efecto que Szila demostró. En la parte superior de la vasija tenemos una mezcla de ambos fluidos, pero solamente la componente superfluida puede fluir hacia abajo a través de la superrendija, y desde luego es a 0 grados Kelvin. Así que la concentración de superfluido aumenta en el depósito inferior, reduciendo la temperatura del fluido más bajo. Y como ahora hay menos superfluido en la parte superior, habrá una subida de temperatura correspondiente de la mezcla de los dos fluidos en la parte superior. Este fenómeno, donde una fuerza mecánica, en este caso proporcionada por la gravedad, da lugar a un cambio de temperatura, se denomina efecto mecanocalórico.
Este simple modelo de los dos fluidos explica con éxito una gran variedad de efectos de superfluidez. Aquí está el material de vidrio utilizado para producir una de las más espectaculares demostraciones de flujo superfluido, el denominado efecto fuente. A propósito, este efecto fue descubierto por el profesor Allen. El dispositivo usado para generar la fuente tiene una forma parecida a una botella, cerrándose en la parte inferior con una superrendija y un calentador pequeño en el centro. El efecto fuente se produce cuando la temperatura del líquido dentro de la botella se eleva ligeramente usando el calentador. El calentador puede usarse para ajustar la altura de la fuente. La forma exacta de la fuente depende tanto de la forma del agujero en la botella como del calor aplicado. Ahora, después del programa, se debería ser capaz de encontrar una explicación de este efecto en términos del modelo de los dos superfluidos. A pesar de que el modelo de los dos fluidos proporciona una buena explicación para todos estos efectos, debe estar preguntándose qué hay detrás de este modelo tan raro. Porque, permítaseme señalar, que los dos fluidos no pueden existir separados, y no está bien pensar que unos átomos pertenecen a un fluido normal y otros al superfluido. Después de todo, todos los átomos de helio 4 son idénticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente? ¿Qué clase de comportamiento microscópico se esconde detrás de este modelo aparente de los dos fluidos? Una vez más, la respuesta está en el comportamiento cuántico de los átomos de helio. Permítanme recordarles lo que le ocurre a la ocupación de los niveles de energía de los fermiones y bosones cuando se reduce la temperatura. Recordemos que los fermiones, como por ejemplo los electrones en los átomos, obedecen al principio de exclusión de Pauli. Así que nunca puede haber más de un fermión en un estado cuántico determinado. A medida que disminuye la temperatura, una vez que todos los estados de energía más baja están ocupados por un fermión, la energía no puede reducirse más, como puede observarse en el lado izquierdo. Pero como los átomos de helio 4 están compuestos de un número par de fermiones, estos deben ser bosones, obedeciendo la estadística de Bose-Einstein, y no están sujetos a ninguna regla de exclusión. Podemos ver cómo se comportan en el lado derecho. A temperaturas más bajas, más y más átomos de helio 4 pueden ocupar los estados de energía más baja, hasta que por fin el número de estados de mínima energía es comparable con el número total de átomos de helio en el sistema. Ahora vamos a ver un poco más detenidamente cómo se produce la ocupación de los estados de energía en el helio 4. A medida que la temperatura se hace muy baja, los cálculos detallados muestran que a 2,17 grados Kelvin se produce bruscamente un incremento de población del estado base, proceso denominado como condensación Bose-Einstein. Y esto se corresponde bastante bien con la superfluidez del helio 4. De hecho, la componente superfluida puede identificarse con el condensado Bose-Einstein, mientras que el fluido normal corresponde a los átomos de helio excitados térmicamente. Así puede observarse lo que sucede cuando el helio 1 se transforma a helio 2, que es bastante diferente del tipo de transición de fase que ocurre cuando se licúa un gas. En el caso del helio 4, la transición de fase corresponde exactamente a este proceso especial de condensación Bose-Einstein. De hecho, lo que he contado no es sino una simplificación de la teoría original, pero al menos nos aporta una imagen física más precisa de lo que está sucediendo. Qué mejor que poder ampliar la idea de la condensación Bose-Einstein para explicar a la vez la superfluidez del helio 4 y otro espectacular y mejor conocido efecto de baja temperatura, como es la superconductividad. En 1911, un físico alemán, Onnes, notó que a muy baja temperatura diversos metales, entre ellos el estaño, efectivamente no ofrecen resistencia al flujo de una corriente eléctrica. Este estado superconductor, como él lo denominó, ocurre de repente para cierto valor crítico de la temperatura, correspondiendo a un profundo cambio en el comportamiento de los electrones de conducción. De hecho, fue necesario más de medio siglo después de la observación de Onnes original antes de llegar a comprender teóricamente la superconductividad. Lo que sucede es que a muy baja temperatura, los electrones en los metales interaccionan con la red de una manera especial, lo que causa una atracción neta entre algunos pares de electrones. Estos forman pares ligados, denominados pares de Cooper,
Ahora de nuevo los detalles teóricos son complicados, pero la esencia de lo que sucede cuando se reduce la temperatura es que al principio los electrones se comportan como fermiones, tal como era de esperar, pero cuando forman pares de Cooper a muy baja temperatura se produce un duro cambio, porque los pares de Cooper están formados por dos electrones que son bosones y actúan como átomos de helio 4, amontonándose en el estado base formando un condensado. Resulta que los pares de Cooper no son dispersados por la red en absoluto. Y ya que es la dispersión de los electrones de conducciones la responsable de la resistencia eléctrica, un metal en el estado de superconductividad no tiene efectivamente resistencia eléctrica alguna. Pero la pérdida de resistencia eléctrica bajo una temperatura característica TT no es la única propiedad interesante de los superconductores. Estos suelen presentar también un comportamiento magnético muy extraño. Por ejemplo, una vez que un circuito se ha vuelto superconductor por enfriamiento, su resistencia original se puede recuperar mediante la aplicación de un campo magnético. A temperaturas justo por debajo de esta temperatura característica TT, puede restablecerse fácilmente la totalidad de la resistencia original por este método. Pero como la temperatura puede bajar más y más, es necesario un campo cada vez mayor. Y si usamos siempre el mismo imán, a medida que la temperatura baja, se recupera menos resistencia. Otra propiedad extraña de los superconductores puede demostrarse usando esto. Un disco pequeño de estaño puro con un pequeño imán permanente. Puede enfriarse dentro de helio 1 líquido, bombeando periódicamente para mantener claro el campo de visibilidad. El efecto se produce cuando el indicador de temperatura marca unos 3,3 grados Kelvin. Aquí está, y aquí que el imán se eleva un poco más alto con cada bombeo. Lo que sucede es que cuando el disco está en su estado normal, las líneas de campo magnético penetran a través de él y el imán descansa sobre la superficie, como es normal. Pero en el estado de superconductividad, el metal evita el flujo magnético, por lo que levita. Muchas de las cosas que suceden por debajo de los 4 grados Kelvin parecen contrarias a nuestra intuición sobre cómo debería comportarse la materia. El mundo de las temperaturas muy bajas realmente es un extraño lugar donde el comportamiento cuántico se manifiesta a escala macroscópica.